Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los hispanos de Allende los mares, de ambos hemisferios y de los 5 continentes. Aquí estamos Emilio Acosta y Alberto, que vamos a tratar un tema muy controvertido, que es el tema de los precursores, los famosos precursores, que solamente he oído hablar como precursores, solamente he oído hablar de Miranda, de Francisco de Miranda y de Antonio Nariño. No sé si habrán otros que sean considerados precursores. Para mí son ellos. Sí, bueno, en Venezuela se tienen precursores a Manuel Gual y a José María España, además de Miranda, ¿no? Hay varios precursores, pero digamos que los más importantes son estos dos, ¿no? A nivel sudamericano, Antonio Nariño y Francisco de Miranda. Uno para Colombia y otro para Venezuela. Y bueno, pues estudiando su biografía te puedes apasionar de que menudos personajes. Uno por su perfidia y otro por sus capacidades intelectuales también, ¿no? Que no eran un par de paletos, precisamente. Era gente bastante instruida y que, bueno, esa instrucción redundó negativamente para España, al menos, porque se dejaron manipular la mente por unas ideas que, si bien se puede entender que las ideas de la Revolución Francesa, algunas de ellas pues eran muy buenas, pues la aplicación de ellas fue nefasta, porque ¿qué supuso la Revolución Francesa para el resto del mundo, incluyendo para Francia? Empezando por Francia, supuso pues el caer en una tiranía, una delirante tiranía, en un estado totalitario disfrazado de libertad, en una macabra masacre como la de Robespierre y en un genocidio insultante, desvergonzado, como el de la Vendée. Un genocidio por cierto, Miranda participó en la Revolución Francesa y casi pierde la vida, ¿eh? Por estos robesperianos. No, es que una de las múltiples acusaciones de traición que sufrió Miranda fue precisamente la Revolución Francesa. Creo que fue en su intervención en Bélgica. Sí, claro, él al final se salva, ¿no? De ser guillotinado y escapa. Él pues era, no, estaba en un bando que no es el más letal, el de los robesperianos, por llamarlo de alguna manera. Los girondinos, era creo que militaban los girondinos, si no me equivoco. Los girondinos, sí, correcto. Era un poco menos radical, aunque hay que decirlo, los dos bandos eran radicales, ¿no? Pero se salvó de la guillotina. Y era un especialista en salir corriendo, ¿eh? Era un especialista en salir corriendo. Igual que salió corriendo de Cuba, cuando vio que lo iban a procesar por contrabando y por espionaje en favor de Inglaterra. Sí, bueno, esto de los procesos con estos, digamos, precursores es interesante, porque tú y yo estuvimos charlando en estos días de cómo la historiografía oficial, tanto en Venezuela como en Colombia, dicen que estos precursores, pues, fueron perseguidos por la corona española y por la Inquisición española por sus pensamientos, ¿no? De Nariño se dice que por traducir y tratar de publicar los derechos del hombre, ¿no? Fue procesado. Es la que venden en Colombia. Eso es lo que venden en Colombia, ¿no? Y en Venezuela, de que la Inquisición española persiguió a Miranda por tener unos libros prohibidos, ¿no? O sea, eso es lo que vende la historiografía oficial. Y hay que decirlo, Alberto, de que primero a Miranda sí se le abrió un caso en la Inquisición, pero fue desestimado. No lo llegaron a condenar ni nada, ¿no? Por este caso de poseer libros. Pero sí le abren un expediente, un juicio, sobre todo por malversación de fondos, pues acordémonos que él era espía en Jamaica, estaba espiando a la Royal Navy, ¿no? Y entonces la corona le da un dinero para, pues, comprar mercancías de contrabando y tener contactos ahí en Jamaica, y al parecer, pues, desapareció ese dinero y compró unas mercancías, las vendió y él se quedó con el dinero, la plata desapareció, y también se le acusa, pues, de espionaje a favor de los ingleses, porque los ingleses pues tuvieron algunos planos de fortificaciones militares de la Capitanía General de Cuba y se le acusan, los Galvez acusan a Miranda de haber hecho este espionaje, ¿no?
Entonces es por eso que sale corriendo de Cuba. No es porque la malvada Inquisición española o por la malvada corona española estaba detrás de él por unos libros prohibidos, no, eso es totalmente falso. Igual pasa con Nariño. Nariño, sí existe la denuncia y la documentación de que se le abre un proceso por traducir y querer publicar los derechos del hombre, pero él mismo después en el juicio dice que lo quema y nunca lo llegó a publicar, ¿no? Y es por otros motivos que cae preso, ¿no? Y tú lo has estudiado muy bien, ¿no, Alberto? Sí, ¿no? La mayoría de las publicaciones que hay en Colombia al respecto solamente hablan de que fue procesado por la traducción y la impresión de los derechos del hombre y del ciudadano. Lo que omiten es que fue absuelto. Eso es lo que se callan. Y lo que se callan es que un año después fue procesado por malversar el equivalente a $700.000 de 2010 o 2011. Porque realmente es que Miranda ya tenía detrás de él sospechas por su alto nivel de vida y por sus múltiples inversiones en diversos negocios. Eso es lo que realmente, esas eran realmente las sospechas que tenía. Hasta que se descubrió que el hombre, pues, hacía asientos contables en la contabilidad en los cuales se autoprestaba dinero. Uh-huh. Eso es un delito de peculado o de malversación de fondos, como le quieras llamar. Y fue procesado por eso. Y por eso es por lo que le metieron 10 años de destierro, bueno, de destierro de por vida y 10 años de encarcelamiento en África. Bueno, también se dice que estaba conspirando, ¿no? Una sublevación en el nuevo Reino de Granada. Sí. Que, por cierto, en el Archivo General de Indias en Sevilla está un documento del virrey del Río de la Plata que dice que también en ese virreinato se estaba conspirando una sublevación que desde la Nueva Granada, Antonio Nariño, pues estaba detrás de ella, ¿no? Sí, sí, con un tal, creo que era José Antonio Ricaurte y un par más de compinches difundieron folletos en contra en contra de la corona y invocando a pasar a cuchillo a los españoles. Pero claro, españoles éramos todos. ¿Quién eran los españoles para ellos? Españoles eran los peninsulares y canarios de primera generación o incluso de segunda, como es el caso de Miranda, que era un blanco de orilla de segunda generación. Entonces llamaban a pasarlos a cuchillo, a matarlos. Y bueno, es que eso tampoco se lo pudieron demostrar a Nariño. Pero en declaraciones posteriores suyas, en cartas suyas, creo que lo reconoció más adelante. Entonces realmente lo que tenían detrás de él era eso, pero todo eso es la consecuencia de una simiente previa que venía. Y es que él, junto con el Ricaurte y otros, pues pertenecían a la clase alta, a la jet set, a la élite colombiana, o bogotana, o de Santa Fe, santafereña, que decían en aquella época, en la que resultaba de que ellos tenían la tradición, que habían asumido como si fuera un derecho, de tener preferencia, de tener prioridad en detrimento del resto, incluyendo los españoles, de acceso a los cargos públicos. O sea, los cargos públicos era algo que se repartían entre los criollos descendientes de los conquistadores y discriminaban al resto. Hasta que Carlos III dijo que no, que se acabó, que aquí somos todos iguales. Y eso le sentaba a cuerno quemado que hubiesen españoles de peninsulares ocupando cargos públicos que estaban acostumbrados a disponerlos a su plena disposición. Por eso los patrimonializaban de tal manera que hasta se malversaban los fondos, se creían que era suyo. Y esa era la inquina que ellos tenían hacia el resto de españoles, es lo que yo deduzco. Ah, bueno, de hecho, el historiador venezolano Caracholo Parra Pérez, él cuenta de que Carlos III pues tiene que crear esta ley, ¿no? de igualdad para obtener cargos en el cabildo. Acordémonos que los cabildos pues eran controlados en su mayoría por los criollos, ¿no? Y se reciben muchas quejas en la corte de que los criollos simplemente se escogen entre ellos, ¿no? Claro. Y hay una rosca criolla. Era un puesto privado de caza. Exacto, y no permitían que peninsulares ni canarios pues accedieran a la administración pública, ¿no? Y entonces es por eso que
el rey Carlos III pues hace una ley de que se debería incluir en los cabildos en América, creo que eran 3 cargos, si no me equivoco, de peninsulares y canarios, ¿no? Y con todo eso seguían siendo minoría en los cabildos, ¿no? La mayoría seguían siendo los criollos. A mí me hace mucha gracia cuando los presuntos enemigos de la hispanidad tratan de justificarse de que la independencia vino porque se sentían discriminados, eran marginados, que la prioridad era para los españoles peninsulares y los criollos estaban discriminados. Ese es el típico argumento con el cual tratan de justificar el que hubiese una independencia y una revolución previa. Lo curioso es que es justamente lo contrario. Mira, aquí te tengo un artículo que escribí en Venezuela Provincial sobre esto de la rosca criolla. Si quieres te lo leo rápidamente porque es muy interesante, Léelo, Alberto. léelo, por Sí. favor. Dice, el mito de que la monarquía hispánica negaba a los criollos ocupar puestos de poder es falso. Los cabildos americanos estaban compuestos en su mayoría por criollos. El cabildo caraqueño tuvo el privilegio de tener alcaldes gobernadores en ausencia o impedimento de los capitanes generales. Decidían sobre cargos, tributos, temas ejecutivos, judiciales y religiosos. Los peninsulares y canarios que residían en Caracas solían mandar quejas al rey sobre la discriminación de los criollos. El 15 de junio de 1769 denuncian vejaciones y desaires que les impedían obtener empleo alguno honorífico. Citan que para ser alcalde necesitan mayoría de votos de los regidores y como estos son criollos recaen en sus compatriotas. Señalan que 6 familias controlan el cabildo de Caracas, denunciando fallos en la administración de justicia por el parentesco de los criollos. Estas familias son los San Javier, los Ponte, familia de Simón Bolívar, los Mijares, los Solórzano, los Blancos, familia de Simón Bolívar, los Tobar, ¿no? O sea, los Blancos y Ponte estaban emparentados con los Bolívar. Se soluciona esto en 1770 con la Real Cédula de Alternancia, en la que uno de los alcaldes ordinarios electos debían ser peninsular. Perdón, te había dicho 3, no, son 3 los alcaldes ordinarios y uno tenía que ser peninsular. El cabildo tenía enfrentamientos con otras instituciones como el gobernador, tenientes mayores, Real Audiencia, etc. Incluso desobedecen políticas monárquicas de fines del siglo XVIII que favorecían a las minorías, negando la Real Cédula de 1789 sobre la educación, trato y ocupaciones de los esclavos, las dispensas de calidad de la Real Cédula de Gracia del Sacar de 1795, llegando a decir que convertiría, cito, a esta preciosa parte del universo en un conjunto asqueroso y hediondo de pecados, delitos y maldades de todo género, se disolverá la máquina, llegará la corrupción. Fin de la cita. Esto es lo que dice el Cabildo de Caracas, sobre los pardos. Fíjate. Y bueno, entorpecen un proyecto de escuela para niños pardos, introducida ante ellos en 1805 por los pardos Juan José Landaeta, que era músico, y José Gallegos, que era médico. Y bueno, al crear la Real Audiencia de Caracas se limita las facultades del Cabildo y ampara las clases bajas de la época provincial contra el exclusivismo de casta y la tiranía a que estaba habituado el mantuanismo. Esto según Laureano Vallenilla en Lanz, ¿no? Estaba citándolo. Y bueno, las reivindicaciones de las minorías fueron siempre atendidas por la monarquía hispánica, hay que decirlo así. Si quieres te cito también brevemente a José Domingo Díaz en su obra Recuerdo sobre la rebelión de Caracas de 1829, sobre las supuestas virtudes de esa clase criolla mantuana, refiriéndose a Simón Bolívar. Brevemente, dice lo siguiente José Domingo Díaz, abro comillas, tú y los de tu clase que formaban la nobleza de Venezuela y que erais conocidos con el nombre de mantuanos, gozabais para con el populacho una consideración tan elevada cual jamás tuvieron los grandes de España en la capital del reino. Parecía, según los actos exteriores de humillación en este, que erais formados de otra masa o pertenecientes a otra especie. Fin de la cita. Esto es lo que dice José Domingo Díaz, que es un médico venezolano, en su memoria Los recuerdos sobre la rebelión de Caracas de 1829. Para que después digan que los criollos pues eran discriminados, ¿no? El victimismo, ese es el victimismo con el que siempre se ampara la demagogia. ¿Sabes? Sí, totalmente. Y el caso de Miranda es un poco el mismo que el de Nariño en ese aspecto, en el aspecto de discriminación, pero a la inversa. Su padre había sido discriminado por los mantuanos e incluso Carlos III lo apoyó porque le negaban el derecho a ser capitán de las milicias blancas. Bueno, Antonio Nariño llegó a ser alcalde de segundo voto en 1789, tesorero de diezmos del arzobispado,
que por eso es que le abren una causa, regidor y alcalde mayor provincial entre 1791 y 1793, y su carrera pública la llevó a convertirse en productor de quina, café y té. Pobrecito, discriminado el hombre. Sí, el tío estaba forrado. Estaba forrado. Y yo sostengo la tesis de que esta gente, después de tener la omnipotencia económica, ya solamente les faltaba para poder hacer lo que les diera la gana impunemente, pues eso, obtener la impunidad que solamente podían conseguir independizándose de España. Yo concibo que su principal interés era el poder tener un poder arbitrario que les legitimara para hacer lo que les diese la gana, porque eran las leyes de India las que los limitaban y las que se lo impedían. Sí, por supuesto, como hemos dicho, o sea, vemos estas leyes como la Real Cédula de Gracias al Sacar o el de Educación y Trato a los Esclavos, y ellos se sentían amenazados de su supremacía, ¿no? Y son políticas y leyes que estaba haciendo la dinastía de los Borbones, ¿no? Al final del siglo XVIII. ¿Y tú no crees que tras la constitución de las repúblicas obtuvieron lo que ellos buscaban y esa es la causa cuya consecuencia son los 200 años de miseria y triste existencia? Yo diría que sí. En el cual superamos levemente el nivel de las repúblicas de los países subsaharianos. Yo diría que sí, no, porque muchos de esos mantuanos que trataron de apoyar la independencia, ¿no? A algunos les salió bien la apuesta y a otros no, porque otros cayeron en la bancarrota y perdieron todas sus posesiones, ¿no? Por ejemplo, los Tobar tuvieron que vender parte de sus haciendas después de la guerra, ¿no? Después sí se recuperaron económicamente, incluso llegaron hasta fundar un pueblo trayendo inmigrantes alemanes, ¿no? Como es la colonia Tobar, ¿no? Y otros, por ejemplo, que venían desde la pobreza ínfima, como José Antonio Páez, que era un llanero de la clase humilde, pues se llegó a ascender a lo más alto de la Capitanía General de Venezuela, ¿no? Llegando a expropiar y comprar en subastas casi que regaladas, pues muchos terrenos y haciendas de Venezuela y convirtiéndose en uno de los hombres más ricos del país, ¿no? Entonces algunos mantuanos perdieron sus fortunas, otra gente militar como José Antonio Páez, desde lo más humilde, pues subió a las clases más altas y le fue bien o mal. Y como todo proceso revolucionario, pues muchas de estas clases altas que perdieron sus fortunas casaron a sus hijas con estos nuevos caudillos millonarios, ¿no? Y se mezclaron las familias. Algo parecido a lo que sucede hoy en día con el chavismo, ¿no? Que muchas de esas familias de alta clase antigua que han venido pues mermados su patrimonio han tenido que casar a sus hijas y a su familia con los nuevos caudillos chavistas, ¿no? Para poder mantenerse su vida lujosa. Tenemos que concebir que pues después de una guerra y todas sus vicisitudes, pues unos se enriquecen y otros se empobrecen. Pero la consecuencia ha sido que tanto Venezuela como Colombia cayó en manos de unas pocas familias. En Colombia les llaman los delfines, que son una serie de familias que entre unas pocas familias han tenido el dominio político de Colombia durante 200 años. Y si no me equivoco, en Venezuela ha sido algo similar. Un poco alterado en el siglo XX por la industria petrolera, pero sí. Venezuela ha sido la finca particular de unas pocas familias, si no me equivoco. Sí, los llamados amos del valle, ¿no? Pero como te digo, con cada revolución y cambio político, pues han sabido mantener mezclándose con esas nuevas familias que suben al poder, ¿no? Y se erigen. Inclusive también con muchos de estos mercenarios británicos que se le dieron pues muchas facilidades para hacer comercio con Venezuela, ¿no? Porque acordémonos que después de las independencias se llegaron a hacer pues tratados de libre comercio con Gran Bretaña, ¿no? Y muchos británicos pues establecieron sus compañías comerciales en Venezuela y en Colombia. Uno de esos son la familia Bulton, ¿no? Y estos Bulton pues hicieron fortuna en Venezuela, viniendo digamos, de un nivel medio en Inglaterra a hacerse hiper ricos en Venezuela. Y bueno, ellos se mezclaron, digamos, con esa oligarquía criolla, esos amos del valle, ¿no? Y es famoso la familia Bulton hoy en día, ¿no? Que tienen hasta museos y bibliotecas, hasta un archivo
sobre Simón Bolívar tiene la familia Bulton hoy en día. Ya, pero concluimos en que lo que es el resto, lo que es la población en general, cayó en la miseria más profunda. Y de ahí prácticamente no han salido. Sí, bueno, con algunos lapsos, como tú bien dices, con el auge petrolero en Venezuela, que otra vez con los cambios políticos pues ha mermado, pues igualmente en Colombia, ¿no? El chavismo solamente ha supuesto una especie de sustitución, ¿no? De élite mantuana. Sí, y un destrozo pues de la sociedad, la clase media desapareció, ¿no? Es, como te digo, por lapsos de tiempo. Venezuela hasta principios del siglo XX pues fue un país pues, de los más pobres de América. Gracias al descubrimiento del petróleo, pues da un vuelco total, ¿no? Y se convierte en la cuarta economía mundial en los años 50. En los años 70 seguía siendo un país muy próspero y ya en los 80 y 90 pues no es de los países más ricos del mundo, pero es una economía, digámonos, potente a nivel hispanoamericano, ¿no? Para que ya a finales o al nuevo milenio, mejor dicho, pues caiga en la revolución socialista que la destrozó, ¿no? Hay que puntualizar un detalle, ¿eh? Cuando Venezuela llegó al cuarto puesto como economía mundial, fue cuando Europa estaba arrasada por la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro, por supuesto. Eso no Eso no lo es dicen. de tomar en cuenta, pero en los años 70 seguía siendo, por lo menos en el continente americano, seguía siendo una de las cuatro economías más potentes del continente americano. Claro, eso es la inercia. Eso es la inercia y los petrodólares. Pero el común de la población, pues sí, bueno, vivía mejor que ahora, la verdad. Eso no lo podemos discutir. Es una vergüenza lo que ha pasado en Venezuela en estos últimos 30, 40 años de inestabilidad política. Y es que la inestabilidad política ha sido el factor rector de los últimos 200 años en toda Hispanoamérica. ¿eh? No se ha salido de guerras civiles y de golpes de Estado que, bueno, solamente han contribuido para empobrecer a Sudamérica. Y todo eso, pues, es consecuencia del egoísmo de unos pocos que querían perpetuarse omnipotentemente en el poder. El caso de Nariño y el caso de las familias mantuanas de Venezuela. Porque realmente a Francisco Miranda hay que darle de comer aparte. Porque Francisco Miranda no solo traicionó a España, fue acusado de traición en Francia. Es que cuando se las vio complicadas en Venezuela, el tío cogió, firmó bajo manga, que diríamos en España, o bajo la mesa, que se dice en otros países, un acuerdo con Monterde de armisticio, en el cual el beneficiario del armisticio era él, y él desaparecía con gran parte del tesoro de la República por él fundada. Tesoro que al final se quedaron los ingleses, ¿eh? Que se lo quedaron los ingleses porque él, por no Porque querer... ya lo habían embarcado, ya lo habían embarcado el tesoro y justamente cae preso Miranda, entregado justamente por Simón Bolívar. Exacto. Y Simón Bolívar se negocia su salvación y le entrega un pasaporte para poder escapar. Es que Bolívar al mismo tiempo traicionó también a la República y a Miranda, sí. y hizo su propio tratado. El tratado de que yo te entrego a este, pero a mí me dejas que yo me marche. Eso es un sálvese quien pueda, ¿no? Miranda negoció por un lado, Bolívar por el otro, pero bueno. Es que podría ser el guión de una película de risa, ¿eh? Puede ser el guión de una película de risa si no conllevase una década de masacres y de sangrías. ¿Qué personajes más nefastos para su propia patria? No, y desde el mismo momento de la Primera República, el mismo gobierno liderado por Francisco Miranda es uno de los más sanguinarios que hay. Cuando se declara la independencia el 5 de julio de 1811, unos días después que la gente sale a protestar en contra de esta declaración, sobre todo liderados por algunos comerciantes canarios en la Sabana del Teque, pues el mismo Congreso en el cual estaba Miranda como uno de los diputados, pues manda a capturar a los líderes y decapitan a 12 de ellos
la Plaza de la Trinidad de Caracas, ¿no? O sea, ya desde el primer momento vemos los actos sangrientos. Después el mismo Francisco de Miranda hasta sacerdotes manda a asesinar, como te pasé en estos días, ¿no? Inclusive el gobernador de la isla de Trinidad, Thomas Hislop, denuncia que comerciantes han sido asesinados en Caracas por simplemente ser españoles o canarios y que se le han expropiado sus bienes, ¿no? Y todo esto pasa durante la Primera República, que está bajo dominio de Francisco de Miranda como su dictador. Pero, ¿qué creencia? ¿Cómo se explica la creencia que tenían por matar a españoles y canarios por encima de estar a favor o en contra? Porque si vemos el caso de José Tomás Boves en un principio estaba con los mantuanos. Él se manifiesta en defensa. Bueno, eso es lo que dice cierta historiografía en Venezuela, ¿no? Yo no creo que haya sido así. Bien, la conclusión es que también quisieron matarlo a él y mataron a su familia, a su mujer y a su Eso hijo. sí, porque él era comerciante y justamente las tropas lideradas por el Diablo Briceño llegaron a Calabozo y lo meten preso por ser peninsular. Por el mero hecho. Por el mero hecho de ser peninsular. Da igual que fuera o no a favor de la causa. No, y le queman su pulpería, que es como decir su tienda de abastos o su ultramarinos, ¿no? Y a la mujer de él la violan y la asesinan. ¿Es cierto que estaba embarazada cuando la mataron? De eso no he visto documentación, pero algunos historiadores dicen que sí. Yo creo que no estaba embarazada, pero sí tenían un hijo, ¿eh? Sí, un hijo y también lo mataron. Sí, también fue asesinado. Y después muchos se quejan de que Bobe fue sangriento, pero es que, hombre, después de todo lo que vivió este ser, yo creo que hasta no tan sanguinario fue, ¿eh? Los blancos de orilla eran el objetivo. Bobes era un blanco de orilla. La historiografía oficial en Venezuela vende como blancos de orilla a los canarios, pero no es así. También eran los peninsulares humildes como Bobes. Bobes era tratado como un blanco de orilla. Exactamente. Y bueno, pues ese... Yo es que lo que veo es que tras el crecimiento exponencial del comercio interatlántico, tras las reformas borbónicas y los reglamentos de libre comercio, pues estaba emergiendo económicamente una nueva clase, no de mantuanos, porque no eran mantuanos, pero eran los blancos peninsulares dedicados al comercio, peninsulares y canarios, que en mi opinión les estaban comiendo el mercado, era una competencia férrea y les estaban restando la omnipotencia económica que hasta entonces estaban acostumbrados a detentar los mantuanos. Yo es que veo en esas ganas de matar españoles y canarios expresamente una manera de tratar de monopolizar el comercio. Un interés creado. Si yo mato a mi competencia, al final soy yo el que lo vende todo. Pero ojo, Alberto, que no solamente murieron españoles y canarios, porque los criollos o pardos o mestizos que fueran realistas también eran pasados a cuchillo. Sí, pero eso fue cuando ellos se levantaban, cuando se levantaron. ¿Me entiendes? Si estaban, Los canarios se les mataban porque eran españoles y canarios. A los demás sí, se les mataba porque defendían a España. Sí, por cierto, que lo que te comentaba de los sacerdotes, si quieres, te leo el artículo que escribí para Venezuela Provincial que te mandé ayer. Ajá. Pues con mucho gusto. Muy interesante. Dice, Sí. el generalísimo Francisco de Miranda y la Primera República fueron criticados por su accionar violento en contra de la población civil y eclesiástica durante su mandato por periódicos británicos como el The Morning Chronicle, el gobernador de Trinidad Thomas Hislop o viajeros franceses como Pondex y Mayer. Señala la falta de legalidad y la barbarie. También es criticado desde las filas independentistas. Tal es el caso del general de división republicano José de Austria en su obra Bosquejo de la historia militar de Venezuela en la guerra de su independencia, el cual le es difícil defender la actuación del gobierno y la rechaza. Cita, abro comillas con tu permiso, Alberto. Sin embargo, de que las operaciones del coronel Juan Paz de Castillo por los llanos no brindaron ventajas a los republicanos, por el contrario, les atrajeron algún descrédito por las violencias y persecuciones que se cometieron. Aquel jefe hizo conducir a la presencia del generalísimo, el generalísimo de Francisco de Miranda, a los prevísteres don Martín González y López,
y N. López, aprendidos como principales cómplices de la defección de los llanos y continuo alzamiento. Olvidados aquellos sacerdotes de su misión evangélica de su ministerio de paz, fueron víctimas de la conspiración que promovieron, ajusticiándoles junto con 2 individuos más en virtud de sentencia formalmente pronunciada, la cual no dejó de atribuírsele bastante ligereza y falta de sustanciales requisitos legales, la precipitación en el juicio y las fórmulas puramente militares con las que se siguió. Desnudaron aquel acto tan grave y trascendental de la moralidad y justicia con que debió aparecer ante la consideración pública. Energética medida fue esta, sin embargo, en aquella época, y a vista de las razones ya indicadas, vigorizó más el fanatismo y dio nuevas armas a los que, invocando la religión, pretendían a sangre y fuego extirpar los derechos y la libertad de Venezuela. Mucho crecía el descontento, principalmente en el ejército, por las homínodas facultades del generalísimo y por las medidas que dictaba, revestidas casi siempre de la impopularidad y dureza de su carácter personal, a la vez de que los enemigos adquirían cada día ventajas que debían en ningún lado alcanzar. Fin de la cita, ¿no? Aquí vemos, ¿no? La dureza de Francisco Miranda durante la Primera República, criticado desde el mismo bando independentista por José de Austria. Fíjate. Oye, y yo te digo una cosa, esta gente es señalada, incluso gran parte de ellos se autoidentificaban con la Revolución Francesa y con las ideas liberales, pero su posición social no era liberal y sus actos no eran propios del liberalismo. Yo creo que es más por postura, ¿sabes? O por pose, por interés. Es más, el mismo Alexander von Humboldt dice que cuando está en Caracas veas a estos señoritos mantuanos muy embelesados con las lecturas de la Revolución Francesa, pero a la hora de la verdad, pues eran personas que discriminaban muchísimo, sobre todo a las otras castas, ¿no? O sea, y es más, cuando toman el poder después de las independencias, la esclavitud siguió en Venezuela, o sea, que poco de libertad y fraternidad había en las nuevas repúblicas, ¿no? No, es que para mí yo estoy convencido de que el concepto de las nuevas ideas que se llamaban en aquella época, porque el concepto liberal es posterior, de hecho se llamaban radicales, en Inglaterra les llamaban radicales. Pues esas nuevas ideas de libertad y de fraternidad eran un mero chivo expiatorio con el cual justificarse. No era la realidad. Su realidad era la preservación de privilegios aristocráticos para ellos. Como pues, posteriormente se demostró, porque es lo que ha sucedido por 200 años. Cuatro gatos matados, descendientes de aquellos, pues son los que han dominado la política y la economía tanto de Colombia como de Venezuela tras la independencia. Al final se constituyeron una aristocracia omnipotente ellos. O sea que de liberales solo tenían la fachada exterior para justificarse ante el mundo, pero sus actuaciones no eran nada liberales, eran todo lo contrario. Para mí fundaron una tiranía disfrazada de democracia. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, es un postureo, ¿no? La independencia fue hecha por las élites criollas mantones, quienes eran más que todo conservadores. Tenían el poder político, el poder económico de la Capitanía General de Venezuela. Es más, te puedo hablar de un caso interesante que se da en 1773 durante la visita pastoral del obispo Mariano Martí, ¿no? Y él le escribe en sus documentos que el marqués de Migares, que es uno de estos mantuanos, no podía convencerle de que el mulato capataz de su hacienda era tan español como su hijo, o que el pardo Francisco Ponte merecía un título de don, ¿no? Esto lo cuenta el obispo Mariano Martí, a uno de estos criollos mantuanos, el marqués de Mijares. Inclusive cuando te citaba lo de Humboldt visita Caracas en 1799, y en el año de 1800 toma contacto con los llamados amos del valle, y aunque los filósofos franceses pues eran la moda y los mantuanos lo leían, al parecer, como te digo, es puro postureo, porque si quieres te cito al mismísimo Humboldt en su obra de viajes a las regiones equinocciales. Abro comillas. Con frecuencia se ven hombres que con la boca llena de hermosas máximas filosóficas desmienten los principios de la filosofía con su conducta, maltratando a sus esclavos con el reinal en la mano y hablando con entusiasmo de la causa de la libertad. Venden a los hijos de los esclavos unos meses y después de nacer. Fin de la cita. O sea, en efecto, los mantuanos eran los principales propietarios de esclavos y la abolición de la esclavitud iba en contra de sus intereses económicos y también temían a la pardocracia, Alberto. Humboldt tuvo discusiones
y hasta se ganó la enemistad de criollos esclavistas durante su viaje, como fue la familia de Rivas, la del famoso José Félix Rivas, la de Fernando Peñalver, la de Andrés Ibarra, etc. El propio Bolívar, tú sabes que contaba con más de 2.000 esclavos en una decena de sus haciendas. Y eso lo vemos plasmado en la Constitución de 1811. No cambia la situación de los esclavos, y en 1821 con la Constitución de Cúcuta se mantuvo la esclavitud. Inclusive el 23 de mayo de 1836, Alberto, los criollos aprueban una ley que endurecía los castigos a los esclavos, retrocediendo más atrás de las últimas disposiciones del rey Carlos IV en su Real Cédula de 1789, elevando los azotes de 29 a 100 por castigos, y aumenta el poder de los amos para aplicar justicia. Y bueno, como te dije, hasta 1854 es que se abolió la esclavitud en Venezuela. Eso sí, después de pagar indemnizaciones a los amos. Aquí nadie perdía dinero, ¿eh? No, y hay un detalle que te has dejado en el tintero. Y es que durante los debates de la Constitución de Cádiz, los que más fuertemente se opusieron a la abolición de la esclavitud, porque los peninsulares generalmente querían abolirla, en España estaba tácitamente abolida, en la España peninsular, eran precisamente los representantes de América. Los que representaban a los territorios americanos eran los que más se oponían a la esclavitud. Y entre ellos, Esteban Palacios, el tío de Simón Bolívar, que si se distinguió por algo fue por decretar la libertad de imprenta, pero también se distinguió por defender férreamente el derecho a poseer esclavos y a no abolir la esclavitud. Esos son los libertadores. Que curiosamente después Esteban Palacios, años después, recibiría una carta de Simón Bolívar que se llama La elegía de Cusco, que en la misma carta Simón Bolívar le dice que Caracas está destruida, que no es la misma ciudad que conoció Esteban Palacios antes de partir a la península, ¿no? Curiosamente. Hombre, si le sumamos un terremoto a todos los hechos que se dieron, la verdad era que estaba destruida, eso no me extraña. No, y pues aparte de la guerra también, ¿no? Que es el mayor efecto destructivo. Es más, Simón Bolívar le llega a decir al conde de Tovar, a Martín de Tovar, que él tenía una hacienda en La Vega, en las afueras de Caracas, y él le dice en una visita de Bolívar a Caracas que las únicas cosas que no han cambiado en Caracas son él, o sea, el conde de Tovar, y su hacienda de La Vega, que el resto todo es diferente, imagínate. Madre mía. Y te estoy hablando del año de 1821. Y lo curioso es que el mismo hecho se dio repetidamente en Argentina y en Chile. Perú podríamos considerarlo como la excepción. Bueno, que en Perú también hubo desmanes después de la guerra. Es más, yo creo que la economía que más se devastó de todo es la peruana. Sí, la que más daño, la que más se hundió después de la independencia es la peruana. Hay estudios de gente que compara el PIB de antes de la época virreinal con la época republicana, y es, bueno, un hundimiento total de la economía peruana. De ser una de las economías más importantes del mundo, no solo de América, del mundo, junto con Nueva España, a ser una economía prácticamente sin importancia a nivel internacional, ¿no? Y qué bien que están vendiendo su historia de heroísmo, de independencia, de lucha por la libertad, de librarnos del yugo español, cuando lo único que consiguieron fue la ruina de todo el continente hispanoamericano. Bueno, pero es que lo negro como blanco y lo blanco como negro. Bueno, pero es que de alguna manera tienen que mantener ese relato, ¿no? Porque es que los estados-nación de hoy en día nacieron de esas secesiones, ¿no? Y tienen que mantener ese relato porque si no, no podrían seguir existiendo esos estados-nación, esas repúblicas. Claro, ellos viven de mantener la ignorancia, sobreviven de mantener la ignorancia a la gente. Pues si la gente supiera la realidad de lo que pasó, no tendrían la prédica que tienen, ni les permitirían gobernar arbitrariamente como han hecho hasta prácticamente ahora. Sí, pero hay algo muy importante, Alberto. Sí es verdad que la historiografía oficial en los países hispanoamericanos
ha tratado de ocultar toda esta verdad histórica, ¿no? Y de vendernos a la monarquía hispánica como lo más atrasado y lo más nefasto que ha habido en la historia de la humanidad. Pero también hay que hacer autocrítica porque, sobre todo hablando de este tema de los precursores, porque desde la hispanidad a veces también surgen bulls, ciertos bulos que es importante también cortarlos cuando aparecen, ¿no? Porque Sí. justamente me acuerdo de un caso con Antonio Nariño, que dio supuestamente un discurso en el Congreso de la Gran Colombia diciendo que Bolívar era un agente inglés vendido y tal. Y resulta que yo fui a buscar este discurso en su fuente primaria y él no habla nada de esto, de que Simón Bolívar sea un agente inglés, ni un vendido a Inglaterra, ni nada de eso. Y eso se hizo viral hace un tiempo, sobre todo en las redes hispanistas, ¿no? Entonces no hace falta caer en bulos para poder contar la historia, porque contando la verdad ya simplemente decimos cómo son las cosas, ¿no? Y nos favorece la verdad. Hombre, yo es que detecto que hay un sector del hispanismo que no tiene inconveniente en hacer difundir y hacer proliferar algún bulo. Y suele ser un sector que los bulos que promueven son en función de sus intereses creados o particulares, que no son intereses por el hispanismo, son los intereses políticos que ellos defienden en su propia nación. Sí, Y son ahí más que viene todo. esa inquina de promover que la culpa de todo es la ideología liberal. Los liberales tienen la culpa de todo. Ellos, los liberales, son los que han promovido la desgracia que ellos viven ahora. Y hasta que tú les estudias ideológicamente de dónde proceden sus ideas, y sus ideas proceden de sus luchas intestinas en sus países. Te voy a ser más concreto, Argentina. Y es la ideología que sembró un cura peronista en su lucha por defender los derechos de Perón cuando fue derrocado por los militares. Ellos defendían una idea falangista y teocrática de lo que tenía que ser Argentina en defensa de Perón. Lo cual es una contradicción, porque el mismo Perón había abolido la enseñanza religiosa. Y se manifestaban, pues eso, en favor de una especie de fascismo a la Argentina, el justicialismo que le llaman, un clericalismo integrista y un antiliberalismo enfermizo. Y su argumento de base es que la culpa de todo son los liberales. Eso que han promovido y siguen promoviendo incesantemente, incluso autores de renombre en la actualidad, pues resulta ser que es lo que se desmonta en el momento que tú analizas la historia. No eran liberales los mantuanos, no eran liberales las élites bogotanas, No, para nada. no eran liberales los traficantes de esclavos ni los contrabandistas argentinos, y no eran liberales los republicanos chilenos. Es que era No, justamente era, lo contrario, eran siempre las élites que tenían la ocasión, gracias al contrabando, de interactuar directamente o por medio de sociedades secretas con los contrabandistas ingleses. sí. O sea, había un doble interés de fondo, el interés económico y el interés de la potencia enemiga de España por antonomasia. Pero todo lo disfrazan a una ideología que realmente es la ideología que les disputa a ellos en su país. No sé si me ves la idea. Sí, claro. De ellos mantener el poder, por supuesto. Pero yo digo que con decir la verdad, ya justamente estamos defendiendo a la hispanidad, porque si nos ponemos a ver en el caso de Antonio Mariño, simplemente con el desfalco de más de 29.000 reales a la tesorería de diezmo de la Iglesia Católica en 1794 que como tú bien dices, son $700.000 actuales, o sea, y al haberse Del entregado también 2010. Del cobardemente 2010. del 2010, y al haberse entregado también cobardemente al enemigo en las puertas de Pasto después de la exitosa campaña militar que había conducido desde Santa Fe en 1813, o sea, también es otro
otra raya más para el tigre, como dirían en Venezuela, ¿no? Para desmontar a esta figura. Lo que demuestra es la Y ineptitud. Es que eran muy ineptos. Es que al mismo tiempo que muy traidores eran muy ineptos. Es el mismo caso que el de Miranda. Miranda, desde que constituyó la República, no salió de fracaso en fracaso. Monteverde se sí, lo ¿no? perdía Y, todas las batallas. sí. Sí, ¿Hola? te decía que Monteverde se lo comía y que perdía todas las batallas. Igual que Simón Bolívar, que le decían el Napoleón de las retiradas, ¿no? Como político, así era un crack, pero como militar, mucho que desear dejaba, ¿no? Bueno, era un crack como puede serlo Pedro Sánchez hoy en día, por poner un ejemplo, no, Exacto. no, Es no un que crack a lo bueno, ¿no? Pero bueno, si valoramos positivamente a los políticos por su capacidad de mentir, engañar y de cometer fraudes, pues sí, les podemos llamar cracks. Pero eso para mí no es ser buen político, eso para mí es ser un estafador, un delincuente, que es también una de las características comunes de los libertadores, que se les juntaba su alto estatus con, con sus fechorías delictivas. sí, bueno, los epítetos ya cada quien los pone, ¿no? Pero a nivel militar, pues fue eso. Por eso es que le llamaban los mismos generales que lo conocían el Napoleón de las retiradas. No es algo que se inventó Karl Marx, por cierto, que ese es otro mito que hay por ahí. Que a pesar de que a Karl Marx tampoco me gusta para nada, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. No, pero si Y algo bueno ha hecho Karl Marx en su vida es, porque fue muy acertado, hemos comprobado que es acertado, fue muy acertada su crítica a Bolívar. sí, claro, en ese sentido sí. Y además, Karl Marx se está basando en fuentes primarias como lo son Hokudrake y Holstein. Él no se está inventando, no se está inventando nada, ¿no? Mucho de lo que él cuenta, pues lo toma sobre todo de las narraciones de los mercenarios que estuvieron en la Legión Británica al lado de Bolívar, ¿no? Pero hablando, hace rato estabas hablando de los liberales, ¿no? Y es curioso porque Nariño fue liberal, si nos ponemos a ver, ¿eh? No fue tan conservador, porque hay documentos que comprueban lo contrario. Si quieres, te leo una investigación que hice en el archivo Pares, en el archivo de India, No donde obstante, déjame habla de esto. hacer tu inciso. Sí. Es como la fe. Uh -huh. La fe no es porque la sientes, la fe la demuestras con tus actos, que es la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo. Los protestantes creen que la fe la tienen, porque tienen fe, da igual sus actos. Pero los católicos la fe, tú la evidencias por tus actos. Y si bien de boca o retóricamente Nariño era liberal, Sí. sus actos no eran de liberal, eran lo No, contrario. yo creo que fue cambiando su posición política en este sentido, pero en los últimos años fue liberal. Pero esto es algo que poco se habla, ¿eh? Y es algo que yo he investigado en los archivos generales de India y que quiero, con tu permiso, Sí, citarlo sí, cuéntalo, cuéntalo. para que la gente se entere, porque es algo oculto por la historiografía oficial. Cito mi artículo para Venezuela Provincial. Antonio Nariño, sin duda, es de los personajes más polémicos de los movimientos secesionistas en la América Española. Pero uno de los capítulos más desconocidos de su vida ocurre en Londres en el año de 1820. A principios de ese año, de 1820, toma el poder el gobierno liberal. Fernando VII juraría la Constitución de Cádiz y Nariño, que estaba en prisión en la misma Cádiz, es liberado, siendo nombrado posteriormente miembro de la Sociedad Patriótica de San Fernando de Cádiz y diputado a Cortes en representación del Virreinato de la Nueva Granada. Sin embargo, ve que el proyecto liberal no tiene apoyo popular, por lo tanto no le augura éxito y huye a Gibraltar e invoca la protección de Inglaterra, ¿no? Se trasladará a Londres y ahí es donde mantendrá una entrevista poco conocida con el marqués de Villena y duque de Frías, Bernardino Fernández de Velasco, quien era embajador de España en Londres. En dicha entrevista, Nariño expresa que supuestamente se unió a los insurgentes para poder servir mejor a España desde dentro de la insurrección. El marqués de Villena redactará el 23 de septiembre de 1820 una carta al secretario de Estado de España, Evaristo Pérez de Castro, dando cuenta de los resultados de la reunión, en la que, como se señala, Nariño se distancia de los insurgentes neogranadinos y dice actuar como agente español. Quizás esta sea una de las causas por las que Nariño, cuando regresa a Nueva Granada y Simón Bolívar lo nombra vicepresidente de la Nueva República de Colombia en 1821, se opone al proyecto bolivariano al poco tiempo. Luego de entenderlo, decidió renunciar a su alta investidura un 5 de julio, 2 meses después de su nombramiento, entrando en directo enfrentamiento con Bolívar. Y bueno, y en el archivo de India se puede consultar el informe completo del marqués de Villena en su entrevista con Antonio Nariño, que consta
de 8 folios, ¿no? O sea, que aquí vemos que a lo último de su vida trató de ser como una especie de agente de España en lo que sería en Colombia, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que es tratando de salvar su cabeza también. Y bueno, de las acusaciones que también Bolívar le hizo, porque se enfrentó directamente con Bolívar, pues hay que decirlo que el 20 de mayo de 1823 resultó absuelto. Desde ese día asistió a las sesiones del Congreso de Colombia hasta que, cansado del acoso de Bolívar y sus partidarios, solicitó licencia para trasladarse a un mejor clima en su descanso en la villa de Leiva. Mejoró su salud durante algunos meses, sin embargo, Alberto a principios de diciembre fue víctima de la tuberculosis y de bronconeumonía, que lo llevaron a la muerte el 13 de diciembre de 1823, ¿no? ¿Murió en 1823, Nariño? Sí, correcto. No vio la separación y la disolución de la Gran Colombia, el proyecto que No tanto llegó a quería vivir. Bolívar, ¿no? Y Miranda mucho menos, porque murió preso en la Carraca. Sí, 1816. Correcto. La Carraca, por lo visto, no lo pasó tan mal. No, tenía hasta un sirviente y todo. Leía la prensa, tenía una biblioteca, entre esos leía el Quijote, podía pedir comida a la carta, o sea, inclusive se llega a decir que le daban permiso para visitar el pueblo de San Fernando, que es vecino de la Carraca, ¿no? Yo he estado ahí, lo conozco. Dice el servicio militar ahí. Y bueno, dicen las malas lenguas que dejó su prole en alguna mujer de la población en estas escapadas que se hacían. En fin, Emilio, oye, ha sido una maravilla este diálogo contigo. Espero que bueno, para mí siempre es un gusto charlar contigo, Alberto. Eres uno de los pocos personajes en esto del movimiento de la hispanidad con que se puede intercambiar ideas desde el más profundo respeto. Pues no siempre se consigue, todo depende con quién trates. Es como todo, yo no lo consigo con todo el mundo. Y el sentimiento es recíproco. Porque lo que consigo contigo no lo consigo con todos. Hay gente que está tan fanatizada en sus posturas político-religiosas que no se dan cuenta que el hispanismo es un ideal, no una ideología político-religiosa. No lo comprenden, no lo conciben pues por su fanatismo o por el advenimiento a ideas sectarias que proliferan en algunos lugares de Hispanoamérica. Pero eso ya es otra historia. Otra historia, así es. Pero bueno, un gustazo y firmo tus palabras últimas. El hispanismo va más allá de las ideologías y es lo que nos une de un lado y de otro del charco, Alberto.